Permite que por un breve instante tu conciencia se libere de todas las enseñanzas preconcebidas acerca de las aspiraciones masculinas. Desecha las compilaciones de consejos efímeros, los artificios de la coquetería y las pautas establecidas sobre cómo cautivar el interés de los demás. En este momento, nuestra exploración no se centrará en tácticas superficiales. Nos adentraremos, por el contrario, en los abismos de la psique humana para revelar una verdad oculta que pulsa con una potencia energética tan formidable que no solo subyuga a un individuo masculino, sino que logra arraigarse en su intelecto hasta rozar la fijación. Nos referimos a una configuración arquetípica de la femineidad, una manifestación quintaesencial de la energía femenina en su expresión más genuina y autónoma. Es una forma de ser que apenas un puñado de mujeres reconoce poder encarnar, y un número aún menor comprende cómo activar tal potencial. No me refiero a la mera estética corporal, ni a una agudeza intelectual destacada, ni a una docilidad complaciente. Hago alusión a una potencia magnética primordial, de índole casi fascinante, que irradia desde la esencia misma de tu existencia. La explicación de por qué esta sabiduría permanece velada es sencilla. Esta facultad no puede ser emulada, adquirida monetariamente ni manipulada con astucia. Su despertar solo puede producirse desde las profundidades del ser, mediante una metamorfosis interna de gran calado. Si en algún momento experimentaste la amarga sensación de haber entregado la totalidad de tu ser en un vínculo afectivo, devoción, fidelidad, solicitud, y a pesar de ello, percibiste que no fue suficiente. Si te has cuestionado la razón por la cual ciertos individuos masculinos parecen desarrollar una fijación por damas que a simple vista exhiben mayor reserva o una profunda focalización en su propia individualidad, te encuentras a las puertas de una comprensión trascendente. Hoy no te ofreceré meras orientaciones pragmáticas. Más bien, te confiaremos las 5 epifanías fundamentales que componen el compendio de la figura femenina imposible de borrar. Precisamente porque esta travesía exige coraje y una promesa firme hacia tu propia persona, deseo extenderte una cálida invitación. Si resuena en lo más íntimo de tu espíritu que esta es la sabiduría que anhelabas, te imploro de corazón que te sumes a la comunidad de Piensa como Jung y actives las notificaciones. Este acto, que no te supone coste alguno, representa para mí el soporte vital que me faculta para seguir generando estos contenidos destinados a espíritus conscientes como el tuyo. Cada discernimiento que estás a punto de recibir es una clave que desvelará un horizonte inédito de tu influjo seductor, mostrándote el sendero para transitar de ser una mera alternativa a erigirte en una realidad indeleble. ¿Estás dispuesta a desentrañar este enigma? Demos inicio a este viaje. Amada esencia interior, el primer y más determinante de los descubrimientos inicia desmantelando la falacia más insidiosa que te ha sido inculcada sobre tu propia naturaleza femenina. Desde la tierna infancia, fuiste objeto de una silenciosa pero persistente programación. No se trató de una directriz manifiesta, sino de una corriente subterránea, imperceptible y continua, que moldeó tu percepción, filtrándose a través de cada cuento de hadas, cada modelo de rol en tu entorno familiar y cada expectativa tácita proyectada por la sociedad. Se te adoctrinó en la creencia, sutil pero omnipresente, de que para ser digna de afecto, para obtener validación como mujer virtuosa y alcanzar la plenitud, debías aspirar a transformarte en un santuario viviente. Un espacio de sosiego incondicional, de quietud imperturbable, de atención ilimitada y abnegada hacia las necesidades y anhelos de los otros. Te instruyeron para ser dócil allí donde la firmeza era crucial, condescendiente cuando la exigencia de respeto se imponía como un derecho inherente a tu ser, y abnegada en situaciones donde tu propia esencia espiritual, tus aspiraciones y tu bienestar merecían ser nutridos con prioridad. Recibías aprobación cuando tu sonrisa disimulaba el enojo genuino, cuando tu aquiescencia prevenía confrontaciones incómodas, y cuando subordinabas los requerimientos de un varón, de tu linaje o de la colectividad por encima de tus propias prioridades vitales. Este patrón te llevó a una entrega incondicional de tu ser, dejando progresivamente a un lado tu intrínseca potencia y autenticidad, creyendo que en esa abnegación residía tu verdadero valor. Recuerda suscribirte a Piensa como Jung para seguir profundizando en tu poder interior. De este modo, de forma casi imperceptible, edificaste tu identidad sobre el cimiento deleznable de ser una zona de consuelo afectivo, un sagrario para el espíritu fatigado del guerrero, un bálsamo para su ego maltrecho, una figura maternal simbólica para sus zozobras internas. Y durante cierto periodo, esta función pareció operar con efectividad.
Tal vez te articuló las expresiones que ansiabas oír, que eras su quietud, su punto de apoyo, la única capaz de comprenderlo, su compañera idónea. Y tú, imbuida de la nobleza de tu espíritu y la profundidad de tu condicionamiento, asumiste que aquello representaba la cúspide de la afección madura, la ratificación definitiva de tu valía como fémina. Sin embargo, en un instante, la cruda realidad siempre más inclemente que nuestras quimeras te impacta con la vehemencia de un vendaval. Comprendes entonces que, a pesar de haber sido el santuario más inmaculado, el más devoto y sacrificado, su presencia no perduró. Aunque le ofreciste toda tu serenidad, él partió en pos de su propia agitación. A pesar de ser su anhelo de quietud, su discernimiento y su fervor se volcaron hacia otra individua. Una dama que desde tu visión emanaba un desorden atrayente, una potencia indomable, alguien que no brindaba sosiego, sino una provocación incesante. Y en ese punto, con tu esencia lacerada, te planteas la interrogante que te ha guiado hasta este instante. ¿Por qué? ¿Por qué si lo entregué todo, si fui exactamente lo que se esperaba de mí, no resulté plenamente satisfactoria? Es en este preciso instante donde la psicología de las profundidades arroja una luz cruda pero profundamente emancipadora sobre la verdad de la psique masculina. Un ser masculino puede valorar un espacio de resguardo y confort, puede valerse de él para reponerse e incluso llegar a sentir un profundo apego por tal cobijo. Sin embargo, en un plano arquetípico y primordial, arraigado en las profundidades de su inconsciente, jamás desarrollará una auténtica obsesión ni una fijación ineludible por ese reducto de calma. La psique del varón, en lo más recóndito de su ser, no se aferra de manera visceral a quien le proporciona solo calma y reposo, sino a quien logra impulsarlo, a través de su propia vitalidad y autonomía, al despertar, a la expansión, a la confrontación con su propia grandeza y sus desafíos. Aquello que tú considerabas la expresión cumbre del afecto y el servicio desinteresado era, en realidad, una modalidad velada de autonegación, una función de proveedora de cuidados y nutrición emocional que te despojaba progresivamente de tu intrínseca potencia, de tu chispa vital y de tu propia luminosidad. Él no estaba en busca de una figura meramente nutricia que remediara sus heridas internas o aliviara sus cargas. Lo que anhelaba, en un nivel que escapaba a su propia conciencia, era un reflejo vivo de su magnificencia latente, una energía femenina que lo motivara a emprender desafíos, a lograr metas superiores y a expandir su propio dominio. Su búsqueda no apuntaba a un mero y conveniente abrigo momentáneo. Aspiraba, más bien, a un vasto imperio a conquistar, un territorio de grandeza personal a manifestar, y para eso necesitaba un catalizador, no un colchón. El imperio simboliza la quinta esencia de la figura femenina que ha trascendido la necesidad de buscar su valía, su propósito y su identidad en la habilidad de asistencia y nutrición a los demás, descubriéndola, en cambio, en la imperativa y sagrada autoatención. Ella no constituye un destino inerte al que uno arriba en busca de reposo o de una solución a sus problemas. Es, por el contrario, un cosmos dinámico en perpetuo crecimiento, una fuerza viva y expansiva cuya exploración se convierte en un anhelo irrefrenable para quien se atreve a mirarla con profundidad. Su vitalidad no se traduce en una disponibilidad sin condiciones, a la espera pasiva de ser requerida o elegida. Es una fuerza generadora de sí misma, autónoma y dotada de un fin intrínseco que se nutre de su propia esencia. Esta mujer no aguarda ser seleccionada o validada por una figura regia o por una relación externa, puesto que ella misma se ha investido como soberana de su propia existencia, de su reino interior. Su órbita vital no gira en torno a un varón o a cualquier otra entidad externa. Ella es el astro radiante, el sol que da vida a su propio sistema cósmico personal, y es él quien debe discernir si desea gravitar, con conciencia y respeto, bajo el influjo de su calor y su luz. Este arquetipo representa una liberación fundamental, una declaración de autonomía radical que redefine por completo la interacción de esta mujer con el mundo exterior, especialmente en el ámbito de las relaciones sentimentales y personales, donde su presencia se torna magnética por su mera existencia. ***, no olvides suscribirte a Piensa como Jung para desbloquear más revelaciones. ***, cuando una mujer asume plenamente, desde lo más profundo de su ser, la esencia del arquetipo del imperio, su resonancia vibratoria se transforma de manera radical, casi alquímica. Ya no proyecta una frecuencia de te requiero para alcanzar mi integridad o necesito tu validación para sentirme completa, sino más bien, una de me poseo a mí misma en mi totalidad. Soy abundante en mi ser y elijo libremente compartir mi exuberancia y mi luz con el mundo. Ya no solicita anuencia o permiso externo para manifestar su intensidad, para perseguir sus aspiraciones más audaces, para reír con desbordante alegría o para resplandecer con toda la potencia de su ser.
No mitiga su temperamento genuino con el fin de evitar incomodidades ajenas, ni compromete su preciada serenidad interna o sus límites sagrados para eludir cualquier fricción superficial. Esta configuración energética, esta nueva frecuencia, resulta profundamente desorientadora y a la vez irresistiblemente cautivadora para un individuo masculino habituado a una feminidad sumisa, predecible y constantemente disponible. Constituye un dialecto que su inconsciente percibe y reconoce en un nivel primordial, aunque su raciocinio no logre articular con palabras la razón de su fascinación. Estimada alma, este es tu llamado perentorio a la acción, tu proclamación de autonomía y tu derecho inalienable a existir en tu máxima expresión. Ha llegado el momento de renunciar a esa agotadora función de amparo y refugio para los demás, y de emprender la magnífica edificación de tu propio reino interno, ese espacio de poder inexpugnable, de sabiduría y de goce que aguarda ser erigido con tu plena presencia. Es fundamental que comprendas que esta orientación no implica, de modo alguno, transformarse en una entidad carente de calidez, despiadada o egocéntrica. Por el contrario, su significado más profundo radica en reorientar esa inmensa y potente fuerza vital, esa energía nurticia y comprensiva que antes volcabas casi exclusivamente en nutrir, sanar, comprender y sustentar a los demás, dirigiéndola ahora con la misma devoción y pasión hacia tu propia persona, hacia tu crecimiento y tu bienestar. Reflexiona con honestidad. ¿Qué acontecería si te convirtieras en tu emprendimiento más trascendental, en tu proyecto más apasionante? Si dedicaras a tus pasiones, a tus sueños y a tus anhelos más profundos la misma entrega fervorosa con la que solías escuchar sus vicisitudes y problemas durante extensas horas. Si resguardaras tus fronteras personales, tu tiempo y tu espacio con la misma vehemencia y convicción con la que protegías su prestigio o sus intereses ante el orbe. Al proceder de esta manera, al hacer de ti misma tu prioridad sagrada, abandonas la esfera de lo predecible, de lo que se da por sentado. Y aquello que es anticipable, lo que está siempre al alcance y sin esfuerzo, aunque genere un confort momentáneo, jamás, bajo ninguna circunstancia, se torna en una fijación profunda y duradera. Te eriges entonces en un enigma cautivador, en una fuerza intrínseca de la naturaleza que no puede ser contenida. Te transformas en lo que Carl Jung denominaría una expresión de la ánima en su configuración más elevada y potente. La mujer que no se amolda sumisamente al universo masculino, sino que, por el contrario, lo impele, lo desafía y lo motiva a ser merecedor de adentrarse en el suyo propio. Y esa alteración radical en la dinámica de la interacción, esa restauración de tu autonomía y de tu soberanía interna, constituye el escalón inicial y más potente para transitar de ser una mera alternativa agradable a una existencia verdaderamente imborrable en su psique. Existe una axiomática energética tan intrínseca, tan profundamente arraigada en el universo de la psique humana, que una vez asimilada en un nivel no solo intelectual sino vibratorio, redefine de manera absoluta todos los parámetros de la atracción genuina. Una dama puede poseer una belleza deslumbrante, una inteligencia perspicaz que cautiva, una bondad excepcional que enternece e incluso una lealtad inquebrantable que inspira confianza. No obstante, si su aura, su campo resonante, lo que irradia desde lo más profundo de su ser, proyecta una frecuencia de carencia, de necesidad, de dependencia emocional, jamás, y te pido que escuches esto con la más profunda atención, jamás será percibida por la psique masculina como un imán poderoso o una obsesión. En el mejor de los escenarios, será contemplada como una alternativa fiable, segura y, sobre todo, al alcance, una opción más entre muchas. Y es aquí donde reside una de las antinomias más crudas y al mismo tiempo más liberadoras, que por convención social nunca te fueron reveladas con claridad. Un varón no desarrolla una fijación, una obsesión profunda e ineludible, por aquello que percibe como garantizado, como algo que ya posee o que puede obtener sin esfuerzo. Su obsesión, a un estrato primordial e inconsciente que va más allá de la lógica, se forja en torno a lo que admira con vehemencia, a lo que le inspira respeto, y simultáneamente a lo que teme extraviar o no poder alcanzar por completo. La fémina que no requiere ser seleccionada, aquella que no demanda su aprobación para sentirse íntegra, aquella que ya se siente plena en sí misma, es precisamente la que se transforma en una imperiosa necesidad para él. Su presencia se torna indispensable, no por manipulación, sino por la fuerza de su propia autonomía. Asterisco, asterisco, conviértete en parte de la comunidad, piensa como Jung suscribiéndote ahora, asterisco, asterisco, la esencia de una mujer que vive desde su imperio interno se arraiga en la memoria del hombre, no debido a una estratagema deliberada para complejizar el vínculo o manipular su interés, ni por artificios triviales de enigma prefabricado.
Su impacto perdurable se debe a que la totalidad de su ser irradia un mensaje tácito, aunque profundamente resonante en el subconsciente masculino: yo ya poseo mi plenitud. Mi existencia ya es abundante, rica y significativa en sí misma. Tú representas una elección espléndida, un posible compañero de travesía que puede enriquecer mi camino, mas no eres mi epicentro vital, ni la matriz de mi dicha o de mi sentido de valía. Este estado del ser, esta ausencia de dependencia emocional y esta soberanía interna, constituye el estimulante afectivo y psicológico más potente para la psique de un hombre. Para descifrar esta dinámica en toda su profundidad, es imperativo sumergirse en las profundidades de la sabiduría psicológica que nos legó Carl Jung. Él nos instruyó que todos proyectamos en los otros, especialmente en nuestras relaciones significativas, los segmentos más vigorosos, pero a menudo también los más inmaduros o no integrados, de nuestro propio inconsciente. Para la figura masculina, este suceso se manifiesta de manera nítida en la noción del ánima, la personificación de su energía femenina interna, el arquetipo que resuena con su propia alma y que representa su anhelo de conexión con lo femenino y lo espiritual. Es una manifestación tangible de su propia búsqueda interior de totalidad y significado. Cuando un individuo masculino interactúa con una mujer que es meramente un santuario sumiso, una entidad dependiente que gravita pasivamente en su órbita y cuyas necesidades parecen girar en torno a las suyas, su ánima interna no experimenta una activación contundente. La percibe en un nivel inconsciente, como una prolongación de su propia existencia, algo predecible, susceptible de control y que puede considerar como un hecho consumado. Sin embargo, la dinámica se invierte drásticamente al encontrarse con una figura femenina que ostenta la corona en su propio sitial, una mujer poseedora de un universo interno profuso. Animada por sus propias aficiones y pasiones, delimitada por fronteras nítidas, guiada por un propósito definido y cuya autoestimación no pende de la aprobación externa, sino que emana de su propio centro. Ante tal presencia, algo ancestral se remueve en su interior. No es solo deseo físico lo que la impulsa, es el impulso arquetípico de la asimilación, no en el sentido burdo de posesión material o control, sino en una connotación simbólica y espiritual. Su esencia masculina reconoce en ella una fuerza intrínseca, una cohesión inquebrantable, un núcleo autónomo de valor, y anhela incorporarse, resonar y ser parte de ese dominio. El anhelo deja de ser por la envoltura física o por una función utilitaria, y se traslada al campo vibracional de esa dama que no se doblega por miedo, que no se entrega por desesperación, sino por una determinación lúcida y volitiva, surgida de su propia plenitud. Y es precisamente en este punto crucial donde innumerables mujeres, imbuidas de las más nobles intenciones y con el corazón abierto, incurren en la falencia más grave y contraproducente. Asumen erróneamente que si se entregan con mayor intensidad, si se muestran aún más accesibles, si resuelven un sinfín de sus dilemas y preocupaciones, si se transforman literalmente en su universo entero, entonces él finalmente discernirá su inconmensurable valía y permanecerá, agradecido y fijado, a su lado. No obstante, esta premisa lógica, que parece tan intuitiva, es en realidad una celada, una trampa sutil que aleja el objetivo deseado. Esta entrega desmedida no suscita una fijación profunda y duradera, sino que en el mejor de los casos engendra una cómoda complacencia por parte del varón, y en el peor de los escenarios, un silencioso desprecio o aburrimiento. Una mujer que evoca un encanto perdurable y una fijación genuina no gravita en la órbita de nadie, no se posiciona como satélite. Ella misma es su propio astro rey, el centro de su propio sistema solar, y si un varón desea mantenerse próximo a su lumbre, a su calor y a su luz, debe aprender a resonar en sintonía con la magnitud de su campo gravitatorio. No es ella quien se amolda, se adapta o disminuye su luz para encajar en su mundo, sino él quien se siente motivado a ascender, a elevar su propia energía y presencia para equipararse a la suya. Para ilustrar este principio con mayor claridad, visualicemos la experiencia de Camila, una terapeuta autónoma con una existencia rebosante de iniciativas personales, relaciones afectuosas nutridas con cuidado y un desarrollo personal continuo. Su inquebrantable autonomía y el brillo de su mundo interior la hacían destacar entre la multitud. ***, no te pierdas ningún contenido que transforma tu vida. Suscríbete a Piensa como Jung, ***, al conocer a Javier, un caballero de notable carisma y acostumbrado a ser el centro de atención, él quedó instantáneamente cautivado por la autonomía inquebrantable de Camila, por el fulgor que ella emanaba de su vida plena. Su presencia irradiaba una seguridad que lo atrajo como un imán.
Sin embargo, con el devenir del tiempo y a medida que el vínculo se afianzaba, Camila, impulsada por el temor inconsciente a su partida y a la pérdida de ese aparente afecto, comenzó sutilmente a abdicar de su soberanía personal. Iniciaba la cancelación de sus propios proyectos creativos, la alteración de su calendario vital, la renuncia a sus instantes sagrados de recogimiento y autocuidado para estar perpetuamente a su disposición, incluso cuando no era realmente necesario. Dejó de ser el epicentro lumínico de su propia existencia para metamorfosearse en un mero satélite en la órbita de él, girando pasivamente a su alrededor. Javier, de forma inconsciente pero ineludible, captó esta mutación en la dinámica energética. La realeza había renunciado a su sitial, la monarca interna había abdicado. El encantamiento inicial que lo había atraído derivó paulatinamente en una cómoda costumbre, y la costumbre en una silenciosa lejanía emocional. Cuando él, inevitablemente, se distanció, Camila asimiló la lección más aciaga y contundente de su vida. Al dejar de elegir mi propia esencia, al abandonar mi propio centro para que él me seleccionara o me mantuviera en su vida, dejé de ser su fijación, lo que lo mantenía intrigado para convertirme en una alternativa adicional, una opción más entre muchas. Apreciada alma, si en tu propia travesía experimentas la sensación de haber abandonado tu posición regia, la buena nueva es que siempre tienes la capacidad y el poder inherente de reivindicarla. La fortaleza inherente a la no dependencia no puede ser simulada. Se labra con esmero, con actos conscientes de amor propio y autonomía. Para empezar a revertir este patrón y reclamar tu soberanía, es imperativo que reclames los recintos sagrados de tu existencia que quizás sin darte cuenta, inmolaste en el altar de la complacencia ajena. Esto significa abstenerte de responder a sus comunicaciones de forma inmediata, no como una táctica lúdica o un juego de poder, sino porque te encuentras auténticamente absorta en la edificación de tu propio dominio, en tus pasiones, en tu trabajo, en tu bienestar. Cesa de legitimar o justificar cada momento de introspección, cada determinación personal, cada ámbito de tu vida que reservas exclusivamente para ti y tu crecimiento. Comienza a existir con la profunda convicción de que tu vitalidad, tu tiempo y tu energía constituyen un privilegio inestimable, como si tu Cronos fuese la posesión más valiosa que ostentas, porque en efecto lo es. Cuando adoptas esta disposición de opulencia interna, de autosuficiencia y de valor propio, él no solo lo advierte de forma consciente, sino que su inconsciente, el mismo que antes te daba por sentada, empieza a formularse la interrogante que lo transforma todo, que lo incomoda y lo atrae. ¿Estoy yo a la altura de su cosmos personal? ¿Soy digno de este universo tan vasto y fascinante? Y es en ese punto, en esa alteración radical de la relación de poder y de la dinámica energética, donde emerge la genuina fijación emocional. No producto de la manipulación o de juegos superficiales, sino porque te has transmutado en un universo autónomo, un sistema solar completo en ti misma. Y nadie, en absoluto, olvida el cosmos que alguna vez conmovió profundamente su espíritu y lo desafió a ser más. Este es un principio de gran calado, una verdad ineludible de la psique humana. Un individuo masculino puede desdibujar de su memoria una caricia tierna, puede olvidar los detalles de un coloquio profundo e incluso puede llegar a borrar de su mente el recuerdo nítido de una fisonomía que alguna vez le pareció sublime. Pero lo que es su esencia más profunda, su alma, jamás podrá erradicar es la vivencia trascendente de haber hallado a una fémina que lo convocó a surcar un océano de conocimiento y experiencia cuya existencia ni siquiera sospechaba. Porque una mujer que cultiva una auténtica esencia enigmática, no una estratagema superficial de apariencias calculadas, de interacciones triviales o de un mutismo premeditado para generar interés, sino una profundidad que brota de una realidad intrínseca, de un vasto mundo interior, se erige en un referente psicológico y anímico ineludible. Es un fulgor que ilumina y subyuga, no porque persiga la notoriedad o la admiración externa, sino porque su propia realidad es un arcano que convoca, un misterio que invita a la exploración. Ella no se revela por completo de inmediato, no por adherencia a una norma impuesta o por un juego de la seducción, sino por un acto profundo de reverencia hacia su propio ser, hacia la sacralidad de su intimidad. Y esto, mi amada conciencia, es una noción que nadie te elucidó con la nitidez que merecía. La psique masculina, en su núcleo más primitivo y arquetípico, no se aferra al volumen que se devora por completo en una única velada, que se agota en una sola interacción. Su fijación se concentra en la epopeya que se despliega por estratos, episodio tras episodio, donde cada foja desvela un universo inédito, pero también insinúa la existencia de incontables páginas por desentrañar, de profundidades insondables que prometen una aventura sin fin. Asterisco, tu crecimiento personal comienza aquí.
Suscríbete a Piensa como Jung y transforma tu vida. Carl Jung, con su profunda sabiduría, nos reveló que el subconsciente humano, tanto masculino como femenino, posee una imperiosa y arraigada exigencia de vincularse con lo diáfano, con lo luminoso, con todo aquello que escapa a la plena comprensión racional y al dominio total. Anhelamos instintivamente el enigma, el misterio, porque nos evoca la inmensidad de la existencia más allá de nuestra palpable realidad, recordándonos que hay más en el universo de lo que nuestros sentidos pueden captar. Y una fémina que encarna esta vitalidad enigmática, que posee un cosmos interno efervescente y en perpetua expansión, que trasciende su mera imagen superficial para revelar una profundidad inagotable, que no es susceptible de categorización simple, anticipación predecible o control sencillo, activa de inmediato aquella porción arquetípica del varón que suspira por explorar lo ignoto, por desvelar lo oculto. Él aspira a penetrar en la esencia de su ser, a desentrañar su complejidad en todas sus facetas, pero presiente, en lo más profundo de su intuición, que nunca lo logrará por completo, que siempre habrá más por descubrir. Y es precisamente esa pulsión, esa indagación incesante, esa promesa de un descubrimiento sin fin, lo que produce una fijación mental y afectiva de hondísima magnitud. Ella no es una mera estación de llegada, un destino final. Es una odisea ilimitada, un viaje sin mapa, donde cada paso revela una nueva maravilla. Permíteme narrarte el relato de Flor, una creadora visual de gran talento, para ilustrar este principio. Flor no destacaba por ser la mujer más expansiva, la más locuaz o la más convencional del colectivo social. Sin embargo, poseía un atributo de mucha mayor envergadura y magnetismo, una serenidad inquebrantable que emanaba de su centro. Al ingresar a cualquier recinto, su presencia se hacía palpable de una manera sutil pero innegable. Su mirada parecía albergar arcanos, no por una actitud de celo o de reserva calculada, sino por una profunda sapiencia interior y una conexión consigo misma que trascendía lo ordinario. Y su locución era delicada, pausada, mas a la vez resuelta y cargada de significado, como si cada vocablo que pronunciaba hundiera sus raíces en lo más hondo de su ser, en un pozo de verdad inagotable. Cuando conversaba con un varón, no apresuraba sus palabras para colmar las pausas incómodas, no buscaba su beneplácito mediante risas fingidas o aprobación externa, ni intentaba asombrarlo con sus conquistas o logros superficiales. Simplemente se manifestaba íntegra en su presencia, consciente de su entorno pero absorta en la riqueza de su esfera personal, en su universo interior. Un día conoció a Emiliano, un individuo próspero, con gran confianza en sí mismo, acostumbrado a que las féminas le demostraran una inclinación inmediata y palmaria, que se deslumbraran con su éxito y su carisma. Empero con Flor, la situación se presentó de forma radicalmente diferente. Ella no siguió ninguno de los patrones habituales que él esperaba o a los que estaba acostumbrado, y esta inusual independencia fue precisamente lo que captó su atención de manera ineludible, encendiendo una chispa de curiosidad que no pudo ignorar. Ella no le expedía misivas al día siguiente para asegurarse de que su imagen perdurara en su memoria, ni sentía la necesidad de recordarle su existencia. Tampoco divulgaba relatos estratégicos en plataformas digitales con el propósito oculto de captar su consideración o generar una respuesta. No ofrecía explicaciones prolijas o disculpas si su respuesta a una comunicación se demoraba, porque su tiempo y su atención eran valiosos y se los concedía primero a sí misma. Y esta conducta, que un hombre con inseguridades o acostumbrado a la disponibilidad instantánea podría haber catalogado como apatía o desinterés, para Emiliano resultó ser un poderoso polo de atracción, un enigma a desentrañar. Lo subyugó por completo, despertando en él una curiosidad inusitada. ¿Cuál fue la razón de esta fascinación tan intensa? Porque, por primera vez en mucho tiempo, experimentaba la imposibilidad de descifrar a una mujer en su totalidad, de encasillarla o de predecir su siguiente movimiento. Cada diálogo con ella era comparable a la apertura de un portal hacia una estancia novedosa dentro de una vasta fortaleza, revelando una nueva capa de su ser sin desvelar el mapa completo. Ella disertaba sobre sus fervores y pasiones con autenticidad, pero sin revelar la totalidad de su mundo, manteniendo un espacio sagrado para sí misma. Compartía sus sentimientos, más con una distinción y un dominio de sí misma que evidenciaban su señorío sobre su universo afectivo, no su sumisión a las emociones ajenas. Sabía regocijarse con estruendosas carcajadas que llenaban el aire de alegría, pero también mantenía la quietud más profunda sin manifestar incomodidad alguna. Una ausencia de sonido que no era vacua, sino rebosante de su propia esencia, de su presencia interna, y eso lo desarmó por completo,
cautivándolo en lo más profundo de su ser y de su inconsciente. Asterisco, asterisco, no dejes que tu potencial se oculte. Suscríbete a Piensa como Jung y revela tu fuerza. Asterisco, asterisco, aquello que para otros varones, acostumbrados a la gratificación instantánea o a la transparencia total, habría podido ser interpretado como indiferencia, desinterés o incluso soberbia. Para un individuo de la valía y la profundidad de Emiliano, se transformó en el arcano más cautivador, el desafío más fascinante, y los misterios, por su propia naturaleza y por la intrínseca pulsión humana de conocer lo desconocido, no se soslayan. Por el contrario, se anhela desentrañarlos con pasión. Flor no exhibía una actitud distante o fría, sino que era magnética en su esencia, pues su energía no clamaba de forma explícita «observa mi existencia» o «admírame», sino que susurraba con una fuerza ineludible «explórame si te atreves», invitando a una inmersión profunda sin prometer una revelación total. Y de esta suerte, progresivamente, él experimentó la imperiosa necesidad, no de poseerla, sino de ganarse la entrada a ese cosmos emocional, psicológico y vibracional que no era susceptible de adquisición monetaria, de imposición de la voluntad o de dominación en un solo embate superficial. Este es el principio oculto del vasto mar interno de una mujer, un océano de experiencias, pensamientos y sentimientos que se revela solo a quien lo merece. Un varón desarrolla una profunda fijación y una conexión inquebrantable por una fémina cuando presiente que, tras su expresión facial, subyace un relato desconocido y fascinante, que detrás de su aparente serenidad existen contiendas silenciosamente vencidas y lecciones profundamente aprendidas, que tras cada manifestación de su ser se erige un santuario íntimo y personal al cual no cualquier alma tiene la potestad de acceder. Esta intuición de profundidad y misterio es la que genera la verdadera y perdurable atracción. Es crucial aclarar que este principio del enigma no se refiere a la disimulación artificial de datos, a la creación de una fachada o a la emisión de falsedades para parecer más interesante. Nada de eso es auténtico. La verdadera esencia radica en poseer una vida personal tan profusa, tan rica en matices y tan densa en experiencias internas, que no experimentes la urgencia, la necesidad o la ansiedad de revelarla íntegramente para percibirte valiosa o para captar la atención ajena. Se trata, en cambio, de autonutrirte de manera constante y consciente con saber, con expresiones artísticas que resuenen con tu alma, con profundos momentos de introspección espiritual, con la quietud sanadora que te reconecta con tu centro. Consiste en disertar en menor medida sobre tus logros externos o tus relaciones, y resonar con mayor intensidad a través de tu presencia, de tu energía, de la manera en que habitas tu propio ser. Porque una mujer que permanece profunda y auténticamente vinculada a su caudal interno, a su fuente inagotable de sabiduría y bienestar, no requiere seguir a nadie, no busca la validación externa para su dirección. Por el contrario, es el otro quien comienza a experimentar el ímpetu irrefrenable de sumergirse en ella, de explorarla, comprendiendo que por más que explore, siempre hallará una hondura inédita y enigmática por desentrañar, un tesoro inagotable de ser. Y cuando un individuo masculino percibe que jamás alcanzará el límite de tu descubrimiento, que tu complejidad es un universo en sí misma, le resulta imposible, bajo ninguna tesitura o circunstancia, cesar de evocar tu imagen, de pensar en ti, de sentir tu presencia. Esta fascinación perdura inalterable más allá del tiempo y la distancia. Una fémina que se manifiesta perennemente accesible, perpetuamente dispuesta a satisfacer las necesidades ajenas, constantemente afirmativa a cualquier requerimiento, y que ofrece su calidez emocional y su energía sin interrupción, culmina, paradójicamente, por volverse imperceptible para la psique masculina. No es porque adolezca de valía intrínseca o de atractivos. Muy al contrario, su mérito, al ser inmutable, constante y absoluto en su disponibilidad, jamás se experimenta desde la perspectiva de la escasez, del valor de lo que podría faltar. Y en este punto, mi apreciada esencia, reside una verdad energética tan contundente como profundamente emancipadora, una ley universal que rige la dinámica de la atracción. Aquello que un varón considera permanentemente asegurado, lo que está siempre a su alcance sin esfuerzo o sin la posibilidad de pérdida, cesa de ser una necesidad activa para él, se convierte en un mueble en el paisaje de su vida. Por el contrario, lo que percibe como un beneplácito, como un regalo valioso, lo que presiente que podría esfumarse o que no está garantizado, empieza a desearlo con la plenitud de su ser, con una intensidad que lo impulsa a la acción. Es crucial entender que esto no constituye una incitación a emplear estratagemas de control o de manipulación emocional, sino una profunda exhortación a aprender la cadencia sacra y orgánica de la energía femenina en su manifestación más sublime.
esa que pulsa entre la presencia y la ausencia, el dar y el recibir. Es un conocimiento ancestral, un eco de la sabiduría primordial que reside en el alma y que una vez comprendido libera un poder inmenso. La energía femenina de atracción, en su manifestación más potente, se asemeja intrínsecamente al astro rey, al sol. Resplandece con una luz propia, templa el ambiente con su calidez, sustenta la vida a su alrededor y engendra nuevas posibilidades con su energía vital. No obstante, el sol no permanece inmóvil y estático en un cenit sempiterno, dando luz sin descanso. Posee sus propias revoluciones, sus crepúsculos de majestuosidad donde la luz se retira y sus noches de sosiego y estrelladas donde la oscuridad y el misterio prevalecen. Y es precisamente en esa secuencia mística y orgánica entre la diafanidad y la opacidad, entre la manifestación plena y la vacancia, entre la calidez envolvente y el mutismo introspectivo, donde emerge la genuina y profunda seducción, la fijación que trasciende lo racional. Carl Jung, en su vasto estudio de la psique humana, aludió a la asimilación y la integración de la porción oscura o sombra del ser como uno de los pilares esenciales para alcanzar la plenitud del individuo, lo que él denominó el proceso de individuación. Y esta interacción consciente y deliberada entre conferir tu luminosidad al mundo y discernir el momento oportuno para retraerla, para desaparecer en tu propio centro. Es el medio por el cual una mujer de gran fuerza interior integra su aspecto sombrío, no en el sentido maligno, sino como el misterio, la ausencia de manera pragmática y atractiva. Su sombra no se manifiesta como una tiniebla que lastima o penaliza al otro. Es, por el contrario, una ausencia estratégicamente diseñada que pone de manifiesto, con una claridad irrefutable, la intrínseca valía y el poder de su brillo cuando éste se hace presente. *** empieza tu viaje de autodescubrimiento. Suscríbete a Piensa como Jung ahora mismo ***, porque al reconocerte y percibirte a ti misma como el astro solar de tu propia existencia, comprendes en un nivel profundo que no es necesario que irradies luz las 24 horas del día, ni que estés constantemente disponible para validar tu esencia, para reafirmar tu valor o para asegurar su afecto y presencia. La auténtica potencia y el verdadero magnetismo radican en el discernimiento intuitivo de cuándo iluminar su mundo con tu presencia vibrante y cuándo, con sabiduría y autoconciencia, desvanecerte en el horizonte de tu propio recorrido vital, de tu propia agenda. Es crucial entender que esto no se hace con la finalidad mezquina de que él experimente tu ausencia o te extrañe por despecho, sino para que tú misma te reencuentres con tu ser más profundo, te recargues, cultives tus pasiones y fortalezcas tu autonomía. Y es precisamente en ese acto de conexión personal contigo misma, de volverte tu prioridad, donde él, de manera ineludible e inconsciente, empieza a apreciar, a valorar y, paradójicamente, a anhelar tu resplandor con una intensidad que antes no sentía. Permíteme ejemplificar esta dinámica con el relato transformador de Graciela. A la edad de 29 años, Graciela sostenía un vínculo con Lucas, un individuo que manifestaba un claro interés superficial, aunque sin un compromiso formal o una dirección clara. Le imponía, casi sin notarlo, la pauta de la interacción. Le enviaba mensajes solo cuando la soledad lo embargaba, la visitaba cuando le resultaba oportuno o conveniente para él, sin considerar sus planes. Graciela, presa del temor inconsciente a su partida y a la posible pérdida de ese vínculo, se mostraba constantemente afectuosa, excesivamente dispuesta y atenta a cada uno de sus requerimientos, siempre priorizando la necesidad de él por encima de la suya. Ella se amoldaba por completo a su cronograma, respondía a sus mensajes de forma inmediata y le procuraba un cobijo afectivo incesante, casi como si su propósito fuera ser su sombra emocional. Sin embargo, en lo más recóndito de su ser, en un susurro de su alma, percibía cómo con cada manifestación de disponibilidad ilimitada, con cada acto de abnegación, su propia esencia lumínica, su chispa vital, se difuminaba progresivamente, perdiendo brillo y autenticidad. La sentía cada vez más vacía. Hasta que un día, después de una introspección profunda y dolorosa, Graciela adoptó una determinación discreta en su ejecución, más de naturaleza radical en su implicación. No optaría por la partida inmediata, ni le presentaría una exigencia perentoria o un ultimátum dramático. Simplemente replegaría su vitalidad, su preciosa energía hacia su propia individualidad, hacia su propio mundo interno. Mantuvo su actitud afectuosa y genuina durante sus encuentros, pero cesó de estar perennemente accesible a su antojo. Comenzó a replicar a sus comunicaciones cuando lo deseaba y le era factible dentro de su propio horario, no en el instante preciso de su recepción como si fuera una obligación. Emprendió la priorización consciente de sus propios proyectos y de su bienestar.
Retomó con fervor su rutina de ejercicios, invirtió tiempo y energía en nutrir sus lazos de amistad, se sumergió en sus momentos de lectura y meditación. Dejó de relatarle cada pormenor de su jornada y empezó a reservar experiencias y reflexiones exclusivamente para sí misma, forjando ese vasto mar interno, ese santuario personal del que previamente discurrimos, una fuente inagotable de fortaleza, sabiduría y plenitud que no necesitaba de la aprobación ajena. Y en ese momento, casi de forma inmediata, Lucas experimentó una percepción profunda en su psique. No fue una sensación susceptible de explicación lógica o de análisis racional, pero intuyó, con una claridad desconcertante, que la luminosidad de Graciela ya no era un atributo incondicional y siempre disponible. Percibió su inexistencia vibratoria en los instantes en los que previamente la consideraba un hecho consumado, una presencia constante. Sintió la vacante, el vacío palpable, de lo que antes era un caudal ininterrumpido de energía afectiva, de atención y de disponibilidad. Y ese vacío, mi apreciada esencia, lo conmovió con mayor vehemencia, con mayor impacto, que cualquier manifestación de celos, cualquier recriminación o cualquier protesta explícita por parte de ella. Porque las recriminaciones y las demandas suelen ahuyentar a un varón, generando resistencia o irritación, mientras que la privación abrupta y sutil de una vitalidad a la que se había habituado lo impele a emerger de su sopor, de su complacencia, y a interrogarse con una mezcla de ansiedad y curiosidad. ¿Acaso la estoy perdiendo? ¿Qué está sucediendo aquí? Gradualmente, pero de manera irreversible, la dinámica de la relación se alteró por completo. Él comenzó a buscarla con mayor ahínco, a comunicarse primero, a planificar con antelación y con un propósito claro para garantizar sus encuentros, no por la coerción, el chantaje o la manipulación de ella, sino porque la vitalidad de ella se había transformado en su percepción en un bien escaso, en algo valioso que no podía dar por sentado. Y lo que es limitado, lo que no se consigue sin esfuerzo o sin la posibilidad de pérdida, se valora de manera inmensamente superior y se desea con mayor intensidad. ***, no te quedes atrás. Únete a Piensa como Jung y transforma tu perspectiva. ***, he aquí el discernimiento fundamental, la clave maestra de este arquetipo. Una fémina que comprende esta cadencia natural de la energía, que cesa de dispensar su energía vital sin contención, como si fuera inagotable y sin valor, y comienza a administrarla como el obsequio inestimable que verdaderamente es, se erige en un imán vibratorio irresistible. La psique masculina, en sus estratos más profundos, no se fija en una entrega ininterrumpida y predecible, sino en la pulsación rítmica y orgánica de la manifestación y el repliegue, de la presencia y la ausencia. Es en esa fluctuación, en ese baile sagrado entre el dar y el contener, donde el inconsciente del hombre comienza a vincular tu vitalidad con algo cautivador, con un poder intrínseco que no puede dominar, controlar o dar por sentado. Y todo aquello que un varón de valía, que un hombre que busca la profundidad no puede controlar íntegramente, lo atrae con una vehemencia irrefrenable. Graba esto en tu memoria de forma perenne, pues es una ley universal. El sol no solicita venia, no pide permiso para irradiar su luz y dar vida, mas tampoco implora perdón o se justifica por velarse para ceder el protagonismo a la luna y a la noche. Tu energía femenina de atracción no es monolítica, estática o lineal, es cíclica, intuitiva, salvaje y autónoma, como las mareas o las estaciones. Y un hombre no se aferra de forma obsesiva a lo que se encuentra presente cada jornada como un dispositivo afectivo, como un objeto de comodidad. Su fijación se dirige a la fuerza de la naturaleza, que en ocasiones lo nutre con su calor y su luz, y en otras lo sume en la carestía de su ausencia, porque esa añoranza no es una aflicción impuesta, sino el ámbito que le permite, por fin, percibir y aquilatar la vastedad de tu fulgor, la magnificencia de lo que es valioso por su escasez. Existe una verdad arcana, una de las más profundas y liberadoras de todas, que al ser aprehendida no solo en un plano intelectual, sino en un plano vibratorio, trasciende cualquier otra táctica, metodología o técnica de atracción. Representa el culmen de tu potencia femenina, la resonancia más elevada que eres capaz de irradiar, la materialización tangible de tu deleite personal y de tu goce de existir. Y cuando aludo al deleite, mi amada esencia, no me refiero exclusivamente al erotismo o a la voluptuosidad en su sentido más superficial, si bien estos aspectos están comprendidos y son parte de su expresión. Hago alusión a una condición existencial, a un estado del ser. Me refiero a la maestría de hallar una dicha profunda, una complacencia inquebrantable y una alegría auténtica en la mera realidad de la vida cotidiana, en lo simple y lo complejo. Es la complacencia que te embarga al transitar por la vía pública con una serenidad interna que nadie comprende plenamente su origen, mas todos captan su resonancia.
Es la manera en que te regocijas en soledad mientras elaboras tu bebida matutina o disfrutas de un libro. Es la forma en que tu corporeidad se desplaza con una elegancia innata, con una fluidez que no busca la venia externa ni la aprobación ajena, dado que ya se siente sublime y completa en su propia envoltura, en su propia piel. Esta autoaceptación radical, esta profunda e incondicional autoafección, es un magnetismo poderoso que no puede ser ignorado. Una mujer que ha desarrollado una profunda inmersión en su propio ser, no desde una perspectiva de egocentrismo superficial, sino desde una arraigada afección y una dedicación constante hacia su propia serenidad interna, hacia el cultivo de su intrínseca hermosura que va más allá de lo físico, hacia su conexión espiritual y hacia su incesante desarrollo personal. Dicha mujer posee una resonancia energética tan atrayente, tan luminosa, que no requiere solicitar consideración, admiración o validación externa. La genera sin el menor esfuerzo, como el sol genera luz. Carl Jung sostenía, con una sabiduría atemporal, que aquello que no integramos en nuestra conciencia, aquello que negamos o no reconocemos de nosotros mismos, se materializa inevitablemente en nuestra existencia como predestinación, como patrones que se repiten. Y si tú no internalizas tu prerrogativa inalienable de deleitarte en tu propia compañía, de resplandecer con tu luz auténtica, de disfrutar plenamente de tu ser sin remordimientos ni culpas, tu sendero continuará atrayendo vínculos y situaciones en los que tu brillo se ve eclipsado, donde te percibes relegada a un segundo plano, donde tu complacencia y tu goce son siempre una dilación, una promesa de futuro que nunca llega. No obstante, en el instante preciso en que resuelves, como un ejercicio sacrosanto y cotidiano, transformar tu propio goce en una prioridad absoluta, tu campo energético se reajusta por completo, resonando con una frecuencia de abundancia y plenitud, pues en este principio reside el postrer y trascendente arcano, la clave universal para atraer lo que genuinamente te corresponde. Asterisco asterisco despierta el poder que llevas dentro. Visita Piensa como Jung y suscríbete, asterisco asterisco para que esta metamorfosis tenga lugar, para que tu campo energético se reajuste a la frecuencia de la atracción magnética. Es preciso que cultives una única disciplina, una sola maestría que engloba todas las demás. La de volverte de forma consciente y constante, cautivada por tu propia esencia, por tu propio universo. No busques su validación, sino la tuya. Cautivada por tu desarrollo personal en todas sus dimensiones, por la expansión de tu mente y tu espíritu. Cautivada por tu bienestar físico, mental y emocional, haciendo de tu autocuidado una prioridad innegociable. Cautivada por la forma en que proteges y honras tu anatomía como un santuario sagrado, no por motivos estéticos o para la aprobación ajena, sino por genuina veneración hacia el templo de tu alma. Cautivada por el modo en que engalanas tu espíritu con erudición, con conocimiento, con expresión artística, con música, con todo aquello que nutre tu creatividad y tu intelecto. Cautivada por tu fuerza delicada, sutil en su manifestación, más inquebrantable en su convicción, para resguardar tu serenidad interna, tus límites y tu paz. Este es el camino hacia la verdadera autonomía, la que emana de un centro inquebrantable y es la fuente más potente de atracción. Porque un varón no desarrolla una fijación por la fémina que lo anhela con desesperación, sino por la que ya se encuentra profundamente embebida de su propia existencia y que lo percibe a él como una maravillosa y factible prolongación de esa plenitud intrínseca, pero jamás, bajo ninguna circunstancia, como su redención, su salvación o su único origen de bienestar. Permíteme relatarte la vivencia transformadora de Sabrina, una mujer que personifica este quinto arcano. A sus 36 años, tras emerger de un vínculo pernicioso y tóxico que había pulverizado su autoestimación y la había dejado sintiéndose vacía, se formuló un juramento inquebrantable a sí misma, una promesa sagrada. Nunca más suplicaré afecto, nunca más buscaré fuera de mí lo que solo puedo darme, me lo otorgaré a mí misma en primer lugar con una prodigalidad absoluta sin límites. Y lo asumió con total seriedad, como la misión más importante de su vida. Inició la práctica de danzar en solitario en su morada, no con la finalidad de ser observada o admirada por otros, sino para sentir la melodía penetrar cada célula de su ser, para reconectarse con el ritmo de su propia alma. Empezó a redactar misivas de afecto y apreciación dirigidas a su propia imagen en el espejo, sanando las heridas de la autocrítica. Se matriculó en aquel taller de alfarería que había postergado durante años, nutriendo su creatividad. Emprendió viajes en soledad, cultivó el recogimiento y la introspección en la naturaleza y aprendió a expresar sin remordimiento alguno, con una autoridad serena: hoy no deseo verte.
Hoy tengo un compromiso ineludible conmigo misma, un encuentro sagrado con mi ser, y es el más significativo de mi semana. Y sin procurar activamente este efecto en los demás, sin siquiera anticiparlo de forma consciente, su resonancia energética se transformó radicalmente, como si una nueva aurora hubiera amanecido en su interior. El cosmos circundante, como un espejo fiel de su mundo interno, comenzó a reverberar su renovada vibración. Los transeúntes la observaban de un modo diferente en la vía pública, notando un brillo, una presencia que antes no percibían. Sus compañeras de vida, sus amigas más cercanas, le manifestaban con asombro y admiración: «Estás resplandeciente, Sabrina. ¿Qué transformación profunda has experimentado? Algo en ti es diferente». Los varones se aproximaban a ella, no únicamente por su apariencia física, que siempre había sido agraciada, sino atraídos por un nimbo de autosuficiencia, de paz y de júbilo que resultaba casi tangible, como una energía que emanaba de cada poro de su ser. Y su expareja, aquel que en el pasado la trataba con desinterés, con una lejanía que la había herido, reapareció en su vida con un mensaje teñido de perplejidad y una inconfundible necesidad. «Desconozco qué has hecho, Sabrina, pero me es imposible dejar de recordarte. Estás en mis pensamientos. ¿Acaso sabes cuál fue la acción maestra de Sabrina?» Se posicionó a sí misma, con una determinación inquebrantable, en el eje central de su propia existencia, en el epicentro de su universo, y ese acto de veneración personal, de autocelebración, resultó más cautivador, más magnético, que cualquier estrategia o juego de atracción que hubiera podido asimilar o aprender. ¿Por qué un individuo masculino puede interactuar con miles de féminas hermosas, perspicaces o triunfadoras, y no desarrollar una fijación duradera? Pero cuando su sendero se cruza con una mujer que personifica la dicha de su propia individualidad, que no aspira a ser descifrada por otros porque se halla absorta en el goce de su propia vivencia, de su propio viaje, algo en su subconsciente se activa de modo irreversible, se enciende una llama que no se apaga. Asterisco, asterisco, tu camino hacia la plenitud te espera. Suscríbete a Piensa como Jung hoy mismo. Asterisco, asterisco, aquella fémina que encarna este principio de autodeleite no lo persigue con ansias, no lo busca como su salvación, pero tampoco se oculta en la sombra por miedo o inseguridad. Sencillamente, transita por la existencia con tal magnitud de afecto hacia su propia persona, con una plenitud tan palpable, que él se siente irresistiblemente convocado a un cosmos que claramente no requiere de su presencia para subsistir o para brillar, pero que podría, con generosidad, seleccionarlo para compartir su encanto, su riqueza interior. Y es precisamente en esa interacción, en ese equilibrio delicado entre la soberanía personal y la invitación a la participación, donde surge la auténtica fijación afectiva y mental. No en relación con su apariencia física, ni con su afabilidad calculada, sino con su esencia vibratoria, con la frecuencia que irradia su ser más profundo. Esto se debe a que ella no se traiciona a sí misma para complacer a nadie, no ofrece explicaciones o justificaciones para validar sus fronteras y sus necesidades, y no sacrifica su preciada serenidad interna o su goce personal para aferrar a nadie. Su mera manifestación en el mundo proclama, de forma tácita pero poderosa, un mensaje claro al orbe: aquí me encuentro íntegra, resplandeciente y plena en mi propia compañía. Si te aproximas a mi existencia, es para añadirte a esta celebración ya en curso, para complementar la alegría que ya poseo. De lo contrario, yo proseguiré mi danza en solitario con la misma alegría y propósito. Y eso, mi apreciado espíritu, es sencillamente irrefrenable para la psique masculina. Es un poderoso imán que atrae sin esfuerzo, por la simple fuerza de la autenticidad. El subconsciente masculino, en su aspiración más intrínseca y primordial, no busca a una fémina a la cual deba sostener o rescatar, ni a una que lo precise para sentirse validada o completa. Lo que anhela, a un nivel que va más allá de la conciencia racional, es una energía femenina que le evoque el significado profundo de existir con un fin trascendente, con un ardor inquebrantable, con una profundidad anímica que lo inspire. Busca a una mujer que, al contemplarla en su plena expresión, lo impulse a reflexionar y a sentir con convicción. Si estar junto a ella, si solo acercarme a su órbita, produce esta sensación de plenitud, de propósito y de expansión en mí, entonces no anhelo hallarme en ningún otro rincón del cosmos. Sin embargo, para que tal fenómeno magnético se manifieste, para que atraigas esta calidad de presencia, tú debes convertirte primero en ese epicentro ineludible. Has de ser esa resonancia de vida, ese ámbito de certidumbre inquebrantable, ese fuego sagrado que se alimenta de tu propia coreografía interna, de tu baile con la vida. Así es como tu vitalidad se transmuta en un sortilegio exento de artimañas, de juegos superficiales o de manipulaciones.
Así es como dejas de cuestionarte ansiosamente, seré de su agrado. Me querrá y comienzas a comprender que tu propósito en esta existencia no es complacer a nadie más que a tu propia alma, sino resplandecer con la intensidad de tu verdad. Y aquel que sea capaz de soportar tu fulgor, de valorarlo en su justa medida, será acogido con beneplácito en tu cosmos. Y aquel que no, quedará cegado por tu magnificencia, incapaz de estar a tu altura. Pero tú, mi amada esencia, tú jamás volverás a extinguirte o a disminuir tu luz. Y ahora que esta verdad profunda ha sido revelada ante tus ojos, mi apreciada esencia, no existe posibilidad de retorno. Has sido investida con las 5 claves sacras, los 5 pilares arquetípicos de la fijación femenina, y una vez que un umbral de la cognición se franquea de esta manera, una vez que la conciencia se expande, es imposible volver a sellarlo o a ignorarlo. Porque cuando una mujer discierne, en lo más íntimo de su ser, que no requiere perseguir a nadie, ni complacer a otros, ni amoldarse a expectativas externas para ser anhelada o valorada, sino que puede reinar con majestuosidad desde su genuinidad, desde la profundidad de su enigma y desde su propio goce personal. Algo en su campo vibratorio se altera de manera perpetua e irreversible. Hemos transitado un sendero de gran hondura en conjunto, desentrañando mitos y revelando verdades. Hemos derribado la falacia de la feminidad entendida como un mero cobijo o santuario para las necesidades ajenas, para ceder el paso a la magnífica edificación de tu vasto dominio interno, tu imperio personal. Comprendimos que la verdadera potencia reside en la autonomía inquebrantable de la soberana que ocupa su propio sitial sin pedir permiso. Desvelamos la fuerza atractiva del mar interior que te convierte en un arcano inagotable, siempre prometiendo más. Aprendimos la coreografía sagrada del astro solar y la umbra, la habilidad de ofrecer y retraer tu fulgor con sabiduría para que sea valorado en su justa medida. Y en última instancia, descubrimos que el arcano supremo, la quinta esencia de la atracción, es la materialización de tu propio júbilo, el arte de fijar tu atención en tu propio ser con devoción absoluta y celebrar tu existencia. No te conformarás más, mi amada esencia, con ser meramente una alternativa segura y predecible, una opción más en la vida de un hombre. Ya no cederás tu resplandor, tu luz y tu potencia a cambio de fragmentos de aprobación externa o de migajas de afecto. No implorarás permiso para fulgurar con toda tu intensidad, para vivir tu verdad. Y no, esto no representa soberbia o egocentrismo, sino la pura y cristalina conciencia de tu intrínseca valía, de tu poder inherente. Es precisamente esta tipología de energía, esta manifestación de autonomía y autodeleite, la que suscita la fijación afectiva y cognitiva más profunda y duradera en un individuo de gran valía. Porque su origen no radica en la urgencia o desesperación por poseerlo, sino en la hechura interna, en la estructura vibratoria y arquetípica que él percibe en ti. Mas no puede gobernar o controlar, y esa vitalidad, oh mujer imponente y soberana, ya reside en tu interior. No es necesario que la fabriques artificialmente, solo debes rememorarla, reivindicarla y vivirla con plenitud absoluta día tras día. Así que en esta jornada, deseo que selles este despertar con tus propias expresiones, con una proclamación que haga resonar tus antiguas convicciones y las transmute en nuevas verdades. Dirígete a la sección de comentarios y redacta con la firmeza y la convicción de una soberana que reclama su sitial y su corona. Yo soy el imperio, no el santuario. Mi energía es mi potestad y mi goce mi guía. Porque esa afirmación, mi apreciada alma, es lo que verdaderamente lo cautivará por ti, no por lo que le brindas o por lo que haces por él, sino por la figura imponente, magnética y autónoma en la que te has transmutado. Si este mensaje, si cada palabra de esta profunda revelación ha vibrado en las fibras más íntimas de tu ser, si ha resonado con una verdad que ya conocías en lo profundo de tu alma, entonces ha llegado el momento ineludible de emprender la próxima etapa en tu metamorfosis, de activar lo que has descubierto. Afíliate ahora mismo a la comunidad de Piensa como Jung para seguir incrementando tu resonancia vibratoria con cada nueva publicación visual, con cada enseñanza que te empodere. Concede una señal de agrado, un me gusta a este contenido, para que el sistema algorítmico lo exponga a un mayor número de espíritus que, como el tuyo, anhelan escuchar aquello que hoy te ha concedido la libertad y la comprensión. Y desde luego, comparte esta grabación con aquella compañera, con aquella amiga o familiar que sabes que también precisa liberar su propia fuerza, reivindicar su espacio y alcanzar la sanación y plenitud. Pero, sobre todo, mi apreciada esencia, no te marches aún con la sensación de que tu camino ha terminado aquí. Tu odisea de autodescubrimiento y empoderamiento no concluye en este punto. Es solo el inicio de una travesía ilimitada.
En tu pantalla, he dispuesto la siguiente producción audiovisual, meticulosamente escogida y diseñada para que prosigas ahondando en esta senda de despertar y crecimiento. Haz clic en ella y sigamos edificando en conjunto, porque tu esencia ya inició esta travesía de transformación y merece culminarla en su máxima expresión. Tu poder te espera, tu reino te aguarda. Asterisco, asterisco, tu poder interior te llama. No olvides suscribirte a Piensa como Jung para continuar tu viaje de transformación. Asterisco, asterisco.